Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Kiko Bonilla. Bienvenidos a Sexscándala. Buenas. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Ángel Candia. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo extrañaba este saludo, gente? Se te extrañó. Se me extrañó. Bueno, no, estábamos justo hablando, como ustedes saben, a veces grabamos 2 episodios en un día. Y entonces no sabemos si vas a escuchar este primero o el que grabé hace ratito. Entonces, para tal caso, la señora Escándala me castigó un ratote. Ya regresé. Por andar de argüendero. Por andar de argüendero, me dijeron, ya, censura. Pero ya estoy de regreso, gente, ahora sí, para poder retomar pláticas. Y fíjense que hoy tenemos un tema bien bonito. Ustedes saben que lo que vio nacer a Sexscándala, uno de los temas medulares, algo que llevamos en el ADN de Sexscándala, es el tema del VIH. Hemos hablado del VIH desde muchísimas perspectivas, gente. Hemos hablado desde el punto de vista muy técnico, académico. Hemos hablado también hemos tenido invitadas que nos han venido a contar sus experiencias. Hemos hablado de desde un montón de lugares. Y aún así, nos quedan temas pendientes y formas de abordarlo. Entonces, hoy tenemos un episodio en el que vamos a tratar de abordar el VIH desde una óptica o varias ópticas, desde las que no lo hemos hecho antes. Antes, le doy la bienvenida de regreso a un equipo que trabajó sin mí mucho tiempo. ¿Cómo están? Loca está. Me duele. Narcisa. Oli, ¿qué tal? Yo soy Alan Fonseca, primores. Qué gusto estar en Sexscándala de nuevo aquí, platicando de VIH, recordando algunos conceptos que a lo mejor nos hace falta repasar, porque a lo mejor usted es nueva audiencia, nueva persona que está incorporándose al podcast. Entonces aquí le vamos a resumir rápidamente de qué se trata esto. Pero antes, aquí Kisbe, ¿cómo Oli, estás? ¿cómo están? Yo muy bien, muy que contenta. La verdad que sí, se siente bonito la familia completa en casa. Hagan de cuenta que la Navidad, ahorita, iba a decir la fecha, pero para que ustedes no sepan cuándo grabamos esto, hagan de cuenta que es Navidad en este mes, en diciembre. Y pues sí, creo que me gusta que hoy, como bien lo decías, vamos a estar platicando de algo que hemos platicado mucho, pero desde un lugar como que un poquito diferente, desde una mirada diferente, y creo que eso está rico, para que ustedes le sigan aprendiendo a esto y difundan la palabra, compartan esto, necesitamos más audiencia y necesitamos más educación sexual. Entonces, por favor, si con esto podemos llegar a más gente y llevar estos mensajes, pues yo creo que bien importantes, contribuya compartiendo su episodio. Pero sigamos saludando a la banda. Ricardo Baruch, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy contento de que estamos nuevamente los 4 aquí. Y que, pues además, como dicen, o sea, ya saben que el VIH es como de lo mío, ¿no? Pero además siento que, pues yo, por ejemplo, en mis redes me las paso hablando que si la PrEP para los HCHs, que si algunos temas para mujeres trans, que es otra población como muy afectada por la epidemia aquí en México y en América Latina. Pero la verdad es que me estaba acordando que ahora sí que en mis inicios en estos temas se hablaba mucho de, por ejemplo, de otras poblaciones que ahorita como que ya se olvidaron, ¿no? Y entonces como que justo algunas han vuelto a surgir a raíz de muchos de estos problemas que en varios episodios hemos hablado, ¿no? O sea, de que si la falta de medicamentos, que si la falta de ciertos insumos, que si no hay pruebas. Y entonces otra vez vuelven a surgir estas situaciones que pensábamos que ya estaban más o menos pues resueltas, o si no resueltas, por lo menos que ya estaban atendidas, ¿no? Entonces, pues qué bueno que hablemos de ellas y pues a darle átomos. Miren, yo nada más un preámbulo. Y creo que, como decía Alan, vale la pena hacer un recap rapidísimo del VIH para quienes estén integrando al podcast, quienes no hayan escuchado el primero y el segundo episodios, porque además estamos muy verdes, muy verdes, nos temblaba la voz. Pero sí, nos teníamos que empedar para hablar bien. Y verás, sí, a la fecha. Ahora nos empedamos, pero ya no por los nervios. Pero ya no, exacto. Por diversión. No, ahora para hablar mal. Es que santas pedas que nos poníamos en ese entonces. De verdad, eran 3 botellas. Se nos notaba, mira, sí. Bueno, 3 botellas entre varias personas, entre toda la producción. Que somos nosotros. Bueno, vamos a hacer un breve recap, así, palitos uno el VIH, para que, acuérdense, a mencionar rápido las vías de transmisión, cómo se transmite el VIH, y eso nos va a llevar a hablar un poquito para comprender un poco cómo se ve la epidemia en nuestro país, en la región, y de ahí, ahora sí hablar de lo que nos truje, y nada más quiero traer a la mesa esto, así como decía ahorita Baruch, esta idea en particular la traje a la mesa yo, porque
Roberto, que está aquí sentado. Di hola, mi amor. Hola. Hola. Ahí está, ya salió en Sexcándala. Sí existe, no Sí son los existe. papás. Ya salió aquí. Me dijo un día, oye, ¿por qué no han hablado, por ejemplo, de infancias o personas, o sea, niños, niñas que viven con VIH? Y es un tema complejo, es un tema al que no lo habíamos hecho. Entonces, una de las poblaciones que tenemos que hablar, porque sí, gente, newsflash, hay niños, niñas que viven con VIH. Y hay que entender cómo funcionan, cómo se vive, qué pasa con estas poblaciones y muchas otras más. Entonces, quédate porque va a estar bien interesante. ¿Y por dónde arrancamos? ¿Quién se avienta esta parte de el palito uno rápido de vías de transmisión para llegar después a las poblaciones? Entonces, Yo, El pues doctor, el bueno, a doctor. ver. Pues el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es un virus que lo que hace es, como ya sabemos, debilitar al sistema inmunológico, atacando a unas células que se llaman linfocitos TCD4, que son unas células, bueno, y primordialmente esas, porque no solamente son esas, sino que ataca a otros, ataca a unos macrófagos y ataca. El chiste es que debilita la línea blanca, ¿no? La línea de defensa. Y entonces estos linfocitos TCD4, que son los que primordialmente son atacados, pues ayudan a hacer una respuesta inmunológica competente para que te puedas defender contra otras cosas. Es decir, cosas como por ejemplo tuberculosis, contra cándida, contra ciertas cosas que viven ahí en tu cuerpo o viven como naturalmente en el ambiente. Normalmente nuestro cuerpo los está destruyendo, estos patógenos. Cuando no tenemos una suficiente cantidad de linfocitos TCD4, entonces somos vulnerables a adquirir estas y otras enfermedades, ahí sí. Y entonces, pues por eso nos enfermamos, ¿no? Después de eso, ya sabemos que hay muchos tipos de tratamientos, que ya hay muchos avances sociales y de medicina al respecto. Y la cuestión es que todavía estamos un poco atrasados para poder, pues no sé, como informarnos, ¿no? Todavía mucha gente piensa que el vivir con VIH es lo mismo que tener SIDA o estas cosas que ocurren cuando el sistema inmunológico está debilitado. Pero y solo se puede transmitir por 3 vías, ¿no? O sea, solo... Esto es importante porque luego la banda de que sigue creyendo que me estornudó en la cara, ya me voy a morir de SIDA. No, ¿no? Entonces es de que solo por fluidos sexuales, le hace que su semen, que su fluido vaginal, anal, también por la sangre y pues por la leche materna. Y en este caso estaremos hablando de esas 3 vías: sexual, sanguínea, ¿no? Y por supuesto la que llamamos vertical, que es de la persona gestante a ese bebé, ese producto. Entonces creo que eso ayuda muchísimo a desmitificar que si el mosquito de los 80s vino a darme la bienvenida al mundo del SIDA, que si la saliva, que si me metí a una alberca y había... Todo eso se desmitifica, mi gente, y eso también nos refuerza que personas con VIH le puedes ir a chupar todo, besar, compartir todo, y al menos en materia de esa infección de transmisión sexual, no hay pedo, ¿no? Yo creo que eso era como algo que había que plantear desde ahorita. Y creo que eso nos lleva, y ahorita te dejo, Baruch, para que nos platiques a lo mejor cómo se ven las poblaciones. Si entendemos estas vías de transmisión, porque vive en 5 fluidos corporales muy específicos el VIH, comprendemos que es la sexual, la sanguínea y la vertical o materna, que pasa durante el parto o en la lactancia. Podemos entender qué poblaciones pueden ser las poblaciones en mayor riesgo para adquirir VIH. Aquellas personas que tienen prácticas sexuales, una vida sexualmente activa, y por supuesto, dependiendo del tipo de prácticas sexuales, el aumento o disminución del riesgo. Y ahí nos vamos a clavar ahorita. Por ejemplo, encontramos a personas HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres. Ahorita Ricardo nos da un panorama de cómo se ven estas poblaciones, pero hombres gays o hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres cis hetero, también por la vía sexual, y la otra población clave aquí en México es mujeres trans, ¿no? En el caso de la sanguínea, personas usuarias de drogas inyectables es donde normalmente se ve el problema, y finalmente por la vía materna, como les decía, en la parte ya sea durante el parto o en la lactancia. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito, tú que te la sabes mejor, cómo se ven estas poblaciones? Antes de eso, nada más quisiera recordarles que en el 2018 hubo un estudio grandísimo que se llama Partners, y en el cual se descubrió que las personas que se encuentren en tratamiento antirretroviral y que lleguen a alcanzar una cosa que se llama indetectabilidad, que eso quiere decir que el aparato no es capaz de contar
los virus en sangre, o sea, una cierta cantidad de virus en sangre, siguen viviendo con el virus, nada más que el aparato no las cuenta y se mantiene esa indetectabilidad por 6 meses, son incapaces de transmitir el VIH por la vía sexual, ¿no? Entonces, esto es un descubrimiento súper importante que ya nosotros lo tenemos que socializar lo más que se pueda, porque indetectable es igual a intransmisible. Entonces, una persona que vive con VIH puede despreocuparse, si se encuentra indetectable, al tener relaciones sexuales. Ahora, eso no quiere decir que por vía sanguínea no lo puede transmitir. Sí se puede transmitir, aunque la probabilidad es muy baja, que por ejemplo, a lo mejor al utilizar jeringas o agujas compartidas, personas que viven con VIH, ahí sí se puede transmitir. La probabilidad es baja, es del 0.3%, y eso quiere decir que pues es poco probable, pero de todas maneras es importante que sepamos que sí es posible. Igual por la vía vertical. No es cierto. Por la leche materna, todavía está como muy controversial esa parte de que si las madres que viven con VIH pueden amamantar a sus hijos. La recomendación general en las guías es que no, porque existe también ese 0.3% de probabilidad de transmisión. Entonces, pues ahí todavía estamos buscando la forma de encontrar que las madres puedan amamantar a sus hijos, a sus hijes, pero nada más para que sepan eso, ¿no? Entonces, por la vía sexual ya sabemos que es seguro. Por las otras vías, 0.3% de probabilidad. Nada más para que no estemos tan alarmados a la hora de la transmisión, a la hora de ciertas cosas, ¿no? O sea, nada más reconocer que esos números sí existen, que ya están, ya han sido estudiados y que pues nosotros seguimos socializando esta información. Sí, y justamente, un poco el objetivo de repasar como las formas de transmisión es también ver, pues, cómo está, digamos que ya en la sociedad el estado, digamos que de la pandemia. Y lo primero creo que es importante mencionar que por mucho la principal vía de transmisión históricamente ha sido la vía sexual. Y al menos en México y América Latina, prácticamente en todos los países, más del 90% de los casos siguen siendo por vía de transmisión sexual, particularmente entre HCH y mujeres trans, pero también existen, dependiendo los países, por ejemplo, en América Latina hay algunos países como Brasil, como Honduras, donde sí hay un buen número de mujeres cisgénero que son afectadas por el VIH. Aquí en México ya hemos platicado un par de veces que en realidad en prácticamente todo el país hay una epidemia muy concentrada en hombres gays, mujeres trans, pero hay estados como Oaxaca, como Chiapas, donde sí hay un gran número de mujeres, bueno, gran entre comillas, ¿no? O sea, porque sí siguen siendo más hombres, pero digamos que sí hay más mujeres en comparación con otros estados. Sin embargo, no hemos digamos que erradicado la transmisión vertical y tampoco la transmisión sanguínea del todo. Se ha erradicado, por ejemplo, la transmisión sanguínea prácticamente en todos los países en cuanto a personal de salud. Porque cuando empezó la epidemia sí llegó a haber varios casos, ¿no? Donde pues no había como estas prácticas de tanta seguridad para que si te pinchabas con una aguja por accidente o por ejemplo, si había una transfusión sanguínea, de repente no había pruebas lo suficientemente adecuadas para detectar el VIH. Entonces, por ejemplo, había personas con hemofilia a quienes se les ponían paquetes de sangre o de plasma con VIH, ¿no? Entonces, esto, al menos aquí en México, afortunadamente ya prácticamente está erradicado y de repente ha habido un caso por aquí, un caso por allá, cada número de años, pero en realidad no lo podemos considerar como que todavía existe, ¿no? Y la vía vertical resulta que también, en teoría, debería ser algo que, pues entre comillas, podría ser más sencillo, porque básicamente lo que tendría uno que hacer para poder erradicarla sería hacerle pruebas a todas las mujeres embarazadas y personas gestantes que estén embarazadas y que en caso de que vivan con VIH se les da tratamiento antirretroviral y de esta forma lo más probable, dependiendo en qué momento del embarazo se encuentre, se evita que el bebé nazca sin el virus, ¿no? Entonces, pero para que obviamente la persona tenga tratamiento antirretroviral, primero tiene que saber su estatus y tiene además que acceder al tratamiento. Y esto es algo que desafortunadamente en México no hemos logrado y que de hecho ya íbamos más o menos con algunos pasitos adelante, pero resulta que pues por varios asuntos como el desabasto de pruebas, vamos otra vez para atrás, ¿no? Pero si quieren ahorita podemos entrar un poco a eso, pero entonces nada más es como para dar el panorama de que, o sea, sí la vía vertical ahí está, la vía sanguínea, lo principal es usuarios de drogas inyectables y aquí también, por ejemplo, ya hemos hablado bastante del tema del cristal, ¿no? O sea, del chemsex y que mucha gente está utilizando jeringas, pero en realidad las personas afectadas por VIH
pensando en la transmisión sanguínea, son personas que se inyectan heroína y hoy en día también fentanilo, ¿no? Que es esta famosa droga que estamos escuchando por todos lados en los anuncios del gobierno federal y que también es otro perfil de personas. Es decir, o sea, mientras que el chemsex y el inyectarse cristal es muy específico, sobre todo de hombres gays, hombres bi, HCH, el inyectarse heroína es más bien como de otro perfil sociodemográfico, lo cual pues también de repente puede ser un poco más complejo de llegar por sus vulnerabilidades que tienen. Uh-huh. Sí, totalmente. No, vas. O sea, me quedé pensando, la verdad, con la cuestión de por qué no le hacen pruebas a todas las mujeres embarazadas, ¿no? O sea, y yo, o sea, evoco algunas conversaciones que hemos tenido cuando damos de pronto estas conferencias a personal médico, cómo son, o sea, son de a tiro por viaje que nos comparten algún ejemplo de cómo una mujer embarazada pidió una prueba y se le dijo que para qué trae niños al mundo si va a tener esta vida. O sea, no dejo de pensar en que lo que jode sigue siendo el estigma, sigue siendo esta parte que refuerza más los miedos que la atención, pero me sorprende cómo desde el Estado y desde estas pues instituciones que regulan, no hay como un te tienes que hacer, o si lo hay y se lo saltan. O sea, esa es mi más grande duda. ¿Qué pedo? Es que el problema es que sí hay una NOM, o ¿verdad? sea, la del manejo embarazo dice que tienes que hacerle a toda mujer embarazada una prueba de VIH, o sea, de sí rutina. Sí o sí. Y la cuestión es que aquí tenemos, el estigma es mucho más grande y nuestro, no sé, es doble carisma, no sé cómo decirlo, ¿no? Nuestra hipocresía es más grande que el llevar a cabo la ley. Y es algo súper fuerte, o sea, que un médico o una médica te diga no, a pesar de la ley, está muy cañón. Pero también está el tema del desabasto de las pruebas, o sea, porque sí ha habido recientemente la organización Cero Desabasto publicó un informe de cómo está la disponibilidad de pruebas y de vacunas para embarazadas y también para niños, y lo que decían es que sí ha bajado casi a la mitad la disponibilidad de pruebas, ¿no? Entonces, si antes yo, por ejemplo, centro de salud en Ocosingo, Chiapas, recibía, no sé, 2,000 pruebas, porque más o menos esa es la cantidad de embarazadas que yo recibo al año, pues ahora solo recibo la mitad. Entonces, si alguien llega, pon tú, no sé, a partir de agosto, pues igual ya no tengo pruebas, y entonces es como de, bueno, pues ni modo, o sea, le haré a usted su control del embarazo, pero no le puedo hacer una prueba. Y obviamente, pues tampoco está en el imaginario de esta mujer, que pues seguramente que quizás está casada y que quizás tiene una pareja monógama, que le pase por la cabeza que quizás vive con VIH y por lo tanto tendría que hacerse una prueba. Sí. Entonces, por eso es que pues seguimos teniendo pues niños, o sea, y digo, tampoco estamos hablando de decenas de miles como sí sucede en países de África, pero sí estamos hablando por lo menos de casi 1,000 niños, ¿no? Lo cual debería ser pues, cero, porque sí hemos visto que hay varios países, incluso en América Latina, como es el caso de Costa Rica, de Cuba, de Uruguay, donde ya se ha erradicado completamente la transmisión vertical y que bueno, son países chiquitos y todo, pero aún así pues no tendría por qué ser tan difícil, considerando que pues la mayoría de mujeres embarazadas sí va a llegar al servicio de salud y por lo tanto ahí es donde la puedes agarrar para hacerse la prueba, a diferencia por ejemplo de otras poblaciones como hombres gays, mujeres trans, que pues en realidad sí los tienes que jalar para que se hagan la prueba en algún momento. Claro. Sí. Y es que a mí perdón, a mí me parece, y aunque entiendo perfectamente bien lo que está diciendo ahorita el tema del desabasto, yo me voy como 3 o 4 pasos para atrás, y por eso es importante entender lo que por donde empezamos. Vías de transmisión, cómo se transmite, y desde ahí empezar a combatir estigma, porque en efecto, lo decías ahorita, en el imaginario de una mujer cis heterosexual que además, vamos a suponer que se diga a sí misma monógama. Puede ser que incluso no, pero lo cierto es que normalmente, creo que el dato, me corriges Ricardo si me equivoco, pero el dato por ahí de la cantidad de mujeres cis hetero que viven con VIH, 7 de cada 10 ¿cómo se llama? Lo adquirieron por sus parejas estables, ¿no? Entonces, ahí te habla primero de un tema de violencia, te habla un tema de vulnerabilidad, de desinformación, etcétera. Entonces, tenemos que parar el tren acá para poder
controlar lo que está pasando en la transmisión vertical, ¿no? Entonces, entender esta población y que existe, informarla, desmitificar esta parte de que solo los hombres gays y las mujeres trans somos, sino que también existe en otras poblaciones y que justamente, y por eso insistimos tanto en prácticas sexuales, cuando evaluamos el riesgo de transmisión, para que se sepan como parte de una población a la que puede llegarle a pasar. Si no detuvimos el tren ahí, nos toca detenerlo en el servicio de salud cuando llegue el embarazo y te enfrentas con los dos problemas. El que decía Kiko uno es, primero es, señorita, usted, ¿por qué chingada madre trae hijos o hijas al mundo si se va a andar comportando como se está comportando, ¿no? Y eso es cuando te llega una mujer que además está informada, es decir, te está pidiendo una prueba, sí, ¿no? Eso es alentador. Que además es raro, o sea... Pero imagínate, ya te llegó, ya llegó. Ya hizo su esfuerzo, ya lo sudó, ya llegó y te pidió la prueba y tú de que, ay, no. No, señorita, muchas gracias, porque usted no... Y si a eso le suman la complejidad de que en efecto hay un desabasto importante, pues gente, aunque los números no nos escandalicen al final, por en términos estadísticos, es preocupante finalmente porque primero se trata de vidas humanas, se trata de personas, no importa si es 1 o 25,000, y es estos escenarios donde todo te falla, porque te falla la ausencia de información, te falla o la información oportuna de los dos lados, de quien la necesita recibir para tener prácticas seguras y quien la necesita recibir porque atiende como personal de salud, te falla el Estado, te falla el sistema, te falla todo, y entonces un problema que tendría que haber estado erradicado hace un rato, hoy persiste, ¿no? Y esto es grave. Ahora, quiero irme en este caminito al que ya llegamos, pasamos de la mujer embarazada que no recibió atención o no tuvo acceso a tratamiento antirretroviral y le transmite el virus a su hijo o a su hija. ¿Qué pasa con estas infancias? O sea, ¿qué pasa con estos niños, niñas que viven con VIH? Porque además me imagino que aquí, ojo, gente, hablo desde la más absoluta ignorancia. Y no sé si Ricardo o alguien más tenga la respuesta. O sea, si no me enteré que la mamá vivía con VIH, ¿cuándo me entero que el niño vive con VIH? Pues cuando desarrolla una enfermedad oportunista. Exacto, ¿y en qué momento de la vida de este niño o niña? Pongo 2 escenarios y ya los pongo a discusión. Esa es una. La otra es, vamos a suponer que sí sabes que el niño vive con VIH por la razón que sea, porque hiciste tarde la prueba, la razón que sea. ¿Qué pasa con estos 1,000 niños que estás diciendo y niñas en México que viven con VIH? Perdura el estigma y entonces, o prevalece el estigma y entonces se quedan sin casa o sin familia o les reciben sus familias. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, de verdad, esto es un punto ciego que yo traigo así y por eso a lo mejor yo no me había animado a entrarle a este tema. No sé si tú, Ricardo... Sí, hay muchas situaciones. Digo, por ejemplo, en el primer caso que mencionas en cuanto a que si no saben, pues normalmente sucede cuando la mamá o el bebé o ya niño presenta como algunos problemas de salud y como incluso pasa en los adultos, pues no saben qué tienes, no saben por qué estás presentando, te estás enfermando a cada rato, etcétera. Entonces sí, o sea, les llegan a hacer pruebas de VIH y pues en ocasiones desafortunadamente ya es muy tarde, ¿no? O sea, puede ser que el niño a los 3, 4 años pues ya le dio alguna enfermedad y muere a consecuencia de que sus defensas estaban muy bajas, pero en otras ocasiones no, también existe algo que le llamamos el tamiz neonatal, ¿no? O sea, en el cual a veces, o sea, también por la disponibilidad de pruebas que haya, pues se le debería hacer como un montón de pruebas a los bebés, pues para ver que no solamente VIH, para ver si tienen otras cosas. Sí. Entonces, en esos casos, formalmente, pues sí se puede canalizar hacia infectólogos pediatras, que sí existen, pero que solo existen en el 3er nivel de atención, ¿no? Entonces, es una cuestión bien compleja y que de hecho les cuento rápido una historia que apenas me enteré, que una mujer que vive en una comunidad de la Sierra de Guerrero, que además es indígena, y que ella adquirió VIH por su pareja migrante que había ido a Estados Unidos, regresó, le transmitió el virus, ella se enteró mucho después, tuvo el bebé.
Entonces les dijeron, ella fue al hospital más cercano, que estaba en Tlapa, Guerrero, que de por sí pues, es una comunidad en la montaña, pero es lo más cercano a su comunidad, que es todavía más lejana, a la cual tenía que viajar como unas 3 horas, y les dijeron, pues miren, aquí solo tenemos tratamiento para adultos, ¿no? Entonces, usted que tiene niño, pues tiene que ir a Acapulco, que es donde está el hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces, pues, ¿y de dónde saca dinero la señora para llevar al hijo a Acapulco? Pues de donde pueda. Y lo que ocurrió fue que ella solo podía ir como una vez al año, y entonces cada vez al año que iba le daban 3 frascos de medicamento, y el resto del año el niño estaba sin medicamento, ¿no? O sea, porque obviamente por su condición de pobreza, pues no podía estar viajando, y entonces ella trató en algún momento de que le mandaran el medicamento pediátrico a su hospital más cercano, que de por sí también le quedaba a varias horas, pero resulta que no había, ¿no? O sea, porque en estos temas de desabasto, pues no se garantizó que hubiera pues todas las dosis, o sea, todos los medicamentos, porque no es tan fácil como de, pues te doy un medicamento normal y parto la pastilla en 4, o sea, no es tan fácil como eso, ¿no? Hay dosis muy particulares y hay ciertas combinaciones que se necesitan. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya no supe bien en qué quedó el caso, pero pues el niño ya estaba presentando serios problemas de salud. Entonces ese es el tipo de cosas que dicen, pues es que sí, tenemos infectólogos, pediatras, expertos en VIH a niños, pero para quien vive aquí en la Ciudad de México, ¿no? Exacto, y para quien vive aquí nomás en la colonia del Valle. Exacto. Qué fuerte. Y en el otro caso, por ejemplo, en cuanto a que, o sea, si sí sabes que con VIH, pues obviamente sí, en la parte médica, entre comillas, podrías estar cubierto, pero en la parte obviamente social es donde nuevamente el estigma es lo que pues te jode. O sea, y ahí también quería sacar un caso que resonó hace mucho, o sea, que resonó mucho hace unos 10 años y que llegó desencadenó en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en una escuela pública, en una primaria, se enteró alguna mamá a través de su hermana que era enfermera, que pues una de las niñas vivía con VIH, ¿no? Y entonces pues le dijo a todos los papás, y entonces los papás se organizaron para pedirle al director que expulsara a esa niña, porque imagínense cómo la niña iba a poner en riesgo a los otros niños, porque qué tal que se cae y se raspa. ¿Sabes dónde fue y eso? le sale ¿Fue sangre? aquí en la ciudad? No, según yo fue como en Veracruz o en Tabasco, Okay. algo así, Acá pero les digo, cuento yo uno. en realidad podría ocurrir en muchos lugares, y que pues sí, o sea, la familia está justo al no saber las formas de transmisión, al tener todas estas ideas, pues es como de, bueno, y no solo la niña, ¿no? Seguro pues quién sabe qué habrán hecho los papás, que estén metidos para. Entonces sí es esta parte, lo médico, pero sí lo social también está muy cabrón. Y creo que aquí vale la pena empezar a romper otra vez con el estigma de que pues no todas las personas adquieren VIH por la vía sexual, ¿no? Entonces, y romper con eso de que la gente se lo merece, que por andar de promiscua o promiscuo, todas esas cosas son estupideces que nos metieron en la cabeza y que tenemos que empezar a construir ya por todo lo que significa. Yo conocí, nada más para abonar a esta toma de conciencia, pues, de que sí que pasa y que no en el siglo pasado, sino no tan lejos. Yo, alguna vez me llamaron a una escuela primaria, precisamente para ir a dar una plática, porque se había armado un desmadre con madres y padres de familia, porque se habían enterado, alguna profesora develó que una niña vivía con VIH, ¿no? Y estaban en como quinto de primaria, quiero decir, porque el motivo por el cual me llamaban, curiosamente tenía que ver con, ahora sí que un tema muy curioso, VIH y menstruación. Oh. Es decir, a la maestra le empezó a preocupar que el tema de que la niña estaba empezando a menstruar, pues iba a poner en riesgo al resto de sus compañeritas y compañeritos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que lo rescato por dos cosas. Uno, por la evidencia de la profunda ignorancia, ¿no? que aún hay, y porque mucho de esto tenía justo la intención de sacar a la niña, de expulsarla, o sea, en lugar de entender, casi se invitó a la persona experta para recibir ese sí, sáquenla, es un peligro inminente. Por fortuna, pues se toparon aquí con su tía que les dijo, ¿qué? No, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de no estigma y vamos a hablar de todo esto, y creo que, hubo un final diferente. Pero sí conecto con que esto sin duda pasa mucho más de lo que nos enteramos, ¿no? Y yo me pregunto qué será ser una niña de quinto de primaria, que ya entiendes como varias cosas y recibes toda esta carga de estigma y empiezas a hacerte 20,000 preguntas. O sea, creo que es algo que no estamos hablando lo suficiente, ¿no? Y creo que es importante que digamos por qué.
O sea, acabamos de decir que se transmite por la vía sanguínea. Entonces, mucha gente seguramente se va a estar preguntando por qué la menstruación, si alguien menstrua en una silla, no me pone en riesgo, Exacto. ¿no? Y la respuesta es... Claro, o sea, que tiene que, o sea, que Entrar a tu torrente por sanguíneo. por alguna mucosa, ¿no? Entonces no es Exacto. así como de la niña menstrua en la silla y yo vine así y me senté con el ano Me embarré. abierto y me embarré así para que, o sea, Y que además, o sea, el virus se desnaturaliza muy rápido. si usted pues. disculpe. Es O sea, un fue un poquito poco gráfico. El virus es termosensible y pH sensible. O sea, con la temperatura diferente a la del cuerpo se desnaturaliza y con el pH diferente a lo que vive en la sangre se desnaturaliza. Entonces, vive muy poquito tiempo afuera del cuerpo. Sí. Y por eso es que hablamos de transmisión y no de contagio. Claro, y además, por ejemplo, el hecho de que se transmita sí por sangre, pero en agujas, es que, digamos que dentro de la aguja sí queda, digamos que la sangre un poco más concentrada. El ambiente propicio para que se pueda transmitir. Exacto, no es así como que cae una gota sobre la mesa, ¿no? O sea, y entonces no solamente en una jeringa entre, por ejemplo, usuarios de drogas, sino también, por ejemplo, en transfusión, ¿no? O sea, porque claramente antes, o sea, hablando de los años 80, pues no se tenía esta sensibilidad respecto a limpiar las cosas, digamos que tan fervientemente, ¿no? O sea, un poco lo que pasó ahora con COVID, de que somos más precavidos con ciertas medidas de limpieza y todo esto, eso es algo que pasó con el VIH en los 80, ¿no? O sea, a raíz de eso, muchas de las normas por ejemplo, para alguien que va a entrar a una cirugía, para alguien que va a ir incluso con un dentista, para alguien que se va a hacer un tatuaje, todos estos espacios, o sea, tuvieron que hacer modificaciones porque, pues, obviamente se tenía este miedo, ¿no? Entonces, la misma gente lo exigía, así como de, a ver, enséñame que tu aguja con la que me vas a tatuar la acabas de abrir, enséñame que esterilizaste tu equipo, ¿no? Porque me vas a hacer una endodoncia. O sea, ese tipo de cosas, pues sí ocurrieron y por eso es que, digamos que prácticamente se radicó desde otros espacios, pero no necesariamente este de acá. Ok. A ver, chinguen a su madre los dos. No digas malas palabras. Nada más me pusieron de mal humor. Qué fuerte, ¿verdad? No, y espera, que me faltó uno. No, lo digo con mucho dolor pero hacia la reflexión, pero creo que tú conociste un caso en donde colaboramos juntos y fue una bebé. Y fue una historia muy triste porque justo a raíz de no haber detectado a la madre no se inicia tratamiento, etcétera, etcétera. De pronto la bebé enferma y falleció y esa pareja se quedó destrozada y se les arruinaron las vidas a ambas personas. Y creo que si tan solo se hubiese detectado a tiempo, si tan solo hubiese tenido la información pertinente a la mano. O sea, creo que sí, los finales de estas historias son demasiado, o sea, no tendrían que estar sucediendo, pues, a estas alturas del partido. Pero perdón, te interrumpí, nada más como sumando que esto sí está pasando, pues. Y no nos son ajenos, esa es otra. O sea, eso le puede pasar a cualquier persona. A cualquier persona. Tú que me escuchas, tienes alguien que vive con VIH, que vive cercano a ti con VIH. Y pues no pasa nada. O sea, y te puede ocurrir a ti. Tenemos por eso que estar socializando estas cosas. Sí. Tenemos que seguir platicando de esto. A ver, después del coraje que me hicieron pasar, nada más saber una cosa. En bebés que son diagnosticadas con VIH y asumiendo que no están en Oaxaca y no tienen que venir al hospital de tercer nivel, ¿cuál es la expectativa de vida? Depende, obviamente, de la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero suponiendo que sí tiene realmente una buena adherencia al tratamiento, la expectativa de vida sí puede ser la misma de una persona que no vive con VIH, pero sí puede haber más problemas de salud, ¿no? Claro. O sea, y eso también creo que es importante mencionarlo, también incluso pasa entre adultos, ¿no? O sea, porque a veces tendemos a decir ay, tienes VIH y no pasa nada, vives tu vida normal, pero en realidad sí existen un montón de situaciones donde existe una mayor probabilidad de desarrollar otro tipo de condiciones que van desde problemas de vías respiratorias, cuestiones relacionadas con diferentes tipos de cáncer, inflamación, metabólicas, etcétera, ¿no? Entonces tampoco es como que el bebé está destinado a sufrir, ¿no? O sea, pero sí, ciertamente
probablemente va a tener que tener un mayor cuidado con su salud en lo general, pero, o sea, yo conozco personas hoy en día, ya conozco personas que nacieron hace 30 años con VIH y están perfectamente bien, ¿no? Okay. O sea, pero tampoco podemos, o sea, esta parte también de la salud emocional es muy complicada, ¿no? O sea, porque pues si tuviste la suerte de que tu familia y tu familia extendida entendiera que VIH no era un pedo y que te cuidara tu abuela y tu papá, la chingada, pues igual y también, o sea, no solamente tuviste una buena salud física, sino también salud mental. Pero imagínense si pues yo tengo una buena adherencia, pero pues mis papás ya no me quieren porque pues vivo con VIH y en mi escuela me hacen bullying porque se enteraron que vivo con VIH. Entonces, todas estas cosas, pues obviamente también pueden tener una repercusión muy negativa en salud física y salud mental. Y es que otra vez, el pedo tiene que ver con que somos una sociedad estúpidamente ignorante y de verdad a veces sí, perdón que lo diga de esta forma, y va un poco en contrasentido lo que tiendo a decir, pero sí somos una sociedad que de pronto somos demasiado hijo de puta. Porque... Bien pelados, bien majaderos. Mala. O sea, en algunos sentidos. Porque perdón, o sea... Sí, mala de maldad, de como si hubiera una mala voluntad. Sí, porque esto que pasó en las escuelas que me estás platicando... A ver, una cosa es la ignorancia, el no sé, y otra cosa es quiero sacar a una niña, la quiero dejar afuera de la escuela, vete a la chingada. O sea, yo no sé su derecho a la educación, ¿qué? O sea, ¿sabes? O sea, no... Que es distinto a la parte de todavía sigo creyendo que el mosquito o que si le doy un beso a alguien entonces ya le hago el feo a alguna persona. Esto tiene que... ya, vamos a lo que sigue. Ahorita en el caso que contaste, no sé si fue puntualmente el caso que contaste, pero sacaste el tema de que creo que era una persona migrante. Exacto. ¿No? Y esto me lleva a hablar de otra población que tenemos ahí sí sumamente, otra vez, no solo descuidada, sino completamente invisibilizada, porque si pudiéramos hablar un poco de una población en específica que pueda de pronto encarnar el 99% de las opresiones en una sociedad como la nuestra, pues es la población migrante. Entonces, y empiezo a recapitular todo, o sea, desde que te llega la información de que si estás saliendo de tu lugar de origen porque de plano estás corriendo por tu vida o porque no tienes otra alternativa mejor, hasta que llegas a un país que no te quiere y que te están matando nada más por ser quien eres, y eso gente lo hacemos en la frontera sur de México, tal como lo hacen allá en la frontera norte. ¿Qué pasa con esta población? Porque además cuéntala, ¿no? ¿Dónde está? Y si por alguna razón recibe un diagnóstico otra vez en Chiapas, pero pues ya llegó a Chihuahua, ¿qué pedo con su tratamiento? Sí, bueno, aquí creo que cuando hablamos de migración hay que considerar, digamos, que estas dos poblaciones de migrantes. Por un lado, mexicanos que sobre todo van a Estados Unidos y eventualmente regresan o se quedan allá, ¿no? O sea, porque ahorita no ha sido un tema como tan relevante, pero en los años 90 y principios de los 2000 fue un tema bien importante porque sí hubo muchos casos, ¿no? O sea, de migrantes en retorno que regresaban a sus pueblos en los estados, sobre todo de mayor migración, como Zacatecas, Jalisco, Puebla, Guerrero, y muchos de ellos pues venían con VIH sin saberlo, le transmitían a las esposas, por lo tanto al bebé, etcétera. Entonces hacían un escándalo. De hecho, les cuento rapidito una anécdota. Yo cuando empecé a trabajar todo esto en Puebla, se dio un caso de un pueblo que con una altísima tasa de migración en la Mixteca poblana, que se llama San Gabriel Chilac, donde hubo un escándalo incluso nacional porque resulta que estaban como expulsando a los migrantes que llegaban y se enteraban que vivían con VIH, y a quienes no los expulsaban los metían como una especie como de cuarentena, porque, o sea, como que de repente en un año hubo como 20 casos de VIH entre señoras que fueron, cuyas parejas en retorno les habían transmitido. Entonces como que la comunidad dijo, vamos casi que a montar un sistema de vigilancia epidemiológica muy nuestro, ¿no? Y digo, al final, pues sí, las autoridades fueron a hacer promoción de la salud, explicar qué onda con las pruebas y todo, pero pues sonó mucho porque justamente identificaba este fenómeno, ¿no? De que sí, pues en Estados Unidos la prevalencia de VIH es mayor que en México, y por lo tanto, pues también ante el hecho de que la mayoría de migrantes eran hombres solos, ¿no? O sea, que muchas veces allá pues iban, tenían contacto sexual entre ellos o con trabajadoras sexuales, etcétera. Entonces, pues había una alta tasa de transmisión. Y la otra población, efectivamente, son más bien los migrantes que están pasando por la frontera.
y en tránsito y que, o incluso que se están quedando aquí en México y que además, pues estos son los que están como más de, entre comillas, de moda hoy en día, ¿no? O sea, porque antes como que no se hablaba tanto de ellos, pero hoy en día sí estamos viendo que centroamericanos, haitianos, venezolanos, incluso personas de varios países de África están atravesando y viven con VIH, ¿no? Y entonces ahí es un tema bien complejo porque en teoría sí tienen derecho a, por ejemplo, a tener medicamentos antirretrovirales hasta por 3 meses, digamos que es como pero muchos no lo saben, muchos llegan a pedirlo y no se los dan. De salud Pues sí. por miedo. Ajá. Exacto, y entonces, pero también está este estigma de muchos mexicanos que dicen, no, ¿y ellos por qué chingados? Así como de, si apenas tenemos para nosotros, ¿por qué le van a estar dando al haitiano que va a pasar aquí por México? Ay, qué horror, qué feo que seamos así. Y eso, justo, creo que eso es importante como se socializa, ¿sabes? Como hay en su bonita estación migratoria, estimado compatriota de otra nación, ¿tienes derecho a tu tratamiento? Me imagino que no, o sea... Que yo sepa, en las estaciones migratorias no, porque además esos son Les los vale cabrones madre, más sí. culeros que hay en el gobierno, pero más bien en los albergues de migrantes, ¿no? Ah, Incluso es interesante que en albergues de migrantes de la Iglesia Católica y de otras iglesias, sí hay programas, ¿no? Tanto de las autoridades estatales como de organizaciones de la sociedad civil, donde les hacen pruebas, donde incluso los llevan, por ejemplo, al Capacitz que corresponde, que sea el de Arriaga en Chiapas, que sea el de Ajuchitán en Oaxaca, que sea el de Coatzacoalcos en Veracruz, o sea, esa ruta, sobre todo en el sur, por la que pasan muchos, e incluso pues hay personas que deciden quedarse más tiempo en México ante el hecho de que dicen, bueno, pues aquí sí tengo tratamiento, ¿no? O sea, pasó hace unos años, ahorita ya no tanto, pero pasó hace unos años cuando fue la crisis más fuerte de medicamentos en Venezuela, que muchos venezolanos vinieron a México porque vieron que era, digamos que relativamente sencillo, entre comillas, adquirir el tratamiento. Y la verdad es que, o sea, a muchos nos dio mucho gusto, ¿no? O sea, y nos contactaban, incluso a mí me llegó a pasar en esa época que 2 o 3 personas de Venezuela me escribieron así como de, oye amigo, ya vi que te dedicas a esto, es que estás en México, estoy desesperado, voy a salir de Venezuela, dime cómo le puedo hacer. Y pues le dábamos algunos tips de a quién contactar, por dónde, o sea, por dónde vas a entrar o qué vas a hacer. Y digo, pues desafortunadamente no es lo ideal, ¿no? O sea, pero pues también hay que reconocer que el VIH también es un motivo de migración para muchas personas. Wow. Está cabrón. Y voy a plantear una cosa, o sea, como no es una, no va en contra de lo que estás diciendo, sino es como el otro lado de la moneda. Así como puede ser muchas veces una causa para migrar, ¿no? O sea, buscando tener... Luego también es una de las razones por las que la gente no se puede ir de su país, ¿no? Y me pasa mucho en el caso de México, me busca mucho la gente de, güey, me quiero ir a X lugar, pero pues no tengo cómo irme. Y ahorita con tema de que no ha sido regular el abastecimiento de medicamentos, que redujeron la cantidad de frascos, perdón, que te dan, ya me parezco a lo ya. El gallo Claudio. El gallo Claudio. Personas que dicen, pues me quiero estudiar, ¿no? Una maestría o 6 meses, Estados Unidos o no sé, y es un pedo poderlo hacer. Entonces, tanto en casos como el que pones, es gente que tiene que venirse a otro lugar para ver si aquí puede conseguir tratamiento, como aquella persona que le impide seguir con sus planes de vida, ¿no? Y está cabrón. Y si, por ejemplo, o sea, no hay otra alternativa, es como eso o la vía privada que es prácticamente inalcanzable, o sea, impagable. ¿Qué de la verga? Ustedes disculpen el francés. Es terrible y además eso creo que se conecta justamente con la otra de las poblaciones que hace rato decíamos y que creo que también vale la pena hablar, porque ellos sí siguen concentrando aproximadamente el 5% de los casos aquí en México, que son los usuarios de drogas inyectables, y muchos de ellos y ellas, y quizás ellas, son migrantes en retorno que se quedan varados en ciudades como Tijuana, como Nogales, como Ciudad Juárez, donde justamente son ciudades fronterizas donde desde hace varias décadas, por su cercanía con Estados Unidos y porque pues, mucha gente era quizás, por ejemplo, migrantes que eran deportados y que ya no querían regresar a sus ciudades o que querían como quedarse ahí un rato en lo que pasaban, pero de repente entraban pues a estas redes de consumir opiáceos, ¿no? Que para quien no los conozca pues son un tipo de drogas muy particular que pueden ser reguladas o no reguladas. En el caso de las no reguladas está la heroína, que por cierto es una como de las drogas pues con
con más vieja presencia en México, ¿no? O sea, estamos hablando de muchas décadas, o sea, antes de que existiera el cristal y antes de que llegara la coca de Colombia y antes de que hubiera muchas otras cosas, la heroína ya estaba, ¿no? Entonces, la forma más común de consumir heroína puede ser, se puede fumar, pero sobre todo se inyecta, ¿no? Uh-huh. Pero además, a diferencia de otro tipo de drogas inyectadas, como las que se usan en el slam de cristal, donde pues quizás la gente pues, tiene más recursos para ir a la farmacia, comprar una jeringa nueva, etcétera. Acá pues estamos hablando de muchas personas que quizás están en situación de calle o están en una situación de mucha precariedad y muchas veces acudían a los picaderos, ¿no? Como por ejemplo los bajopuentes del Río Bravo y algunos otros espacios, donde pues estás con la ansiedad, la heroína y otros opiáceos como el fentanilo causan una adicción muy fuerte y entonces pues llega el momento en que necesita tu cuerpo y tu mente, te dice que necesitas meterte algo y entonces pues mucha gente llega al picadero y agarra la jeringa que está ahí porque pues no tienes para comprar y con lo poquito que tienes de droga pues te inyectas, ¿no? Y entonces eso ha provocado un gran problema, provocó un gran problema tanto en VIH como hepatitis B, pero pues al mismo tiempo el gobierno implementó muchas acciones de reducción de daños en algún momento en sexenios pasados y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para darles jeringas nuevas. El intercambio de jeringas, ¿no? El famoso intercambio de jeringas. Y te doy una nueva. Sí, reducción. Exacto, y algunas otras medidas, digamos que de higiene para la inyección, o sea, y mucha gente se quejaba porque decía, no, es que darles jeringas es incitarlos. Ajá, incentivar. Y desafortunadamente en este sexenio se dejó de apoyar a las organizaciones que hacían esto y entonces pues prácticamente algunas organizaciones que están en estas ciudades más afectadas lo siguen haciendo con el poquito dinero que les donan de Estados Unidos y cosas por el estilo, pero la verdad es que es muy lamentable que una medida que pues tiene tanta efectividad no solo en México sino en otros países para evitar el VIH, pues ya no se está haciendo. Y es que está cabrón porque once again, otra vez el puto estigma, porque es cuando hablamos, por ejemplo, frente a personal de salud sobre este tema y hablamos sobre las poblaciones usuarias de drogas, en particular drogas inyectables, indudablemente vemos caras en el auditorio en el que están diciendo, pues se lo buscaron, claro, con la cara. Y es esta idea de que no hemos logrado entender, una, que no tenemos por qué estarnos metiendo con la vida de nadie, primero, pero el cómo el approach desde el punto de vista, ahorita hablo específicamente de salud, como de los servicios de salud, tiene que estar diseñado de tal forma que atienda la realidad de las personas, como se te presenta, ¿no? Y que puedas dejar todos tus valores, juicios, prejuicios y lo que tengas en tu cabeza en la puerta cuando entras, porque es la única forma. Ahora, imagínense, y esto lo vemos cuando lo hablamos en los hospitales, es qué complicado es casi imposible que una persona que pertenece a este grupo poblacional entre por la puerta del hospital y le diga, oiga, joven, vengo por mi prueba, ¿no? Entonces, cuando tienes organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo espectacular, porque llegar y encontrar a estas poblaciones abajo del puente del no sé qué, tienes que ir a buscarlas. Sí. Claro. Les cortas recursos, las dejas todos pierden. Todo el mundo pierde. Todos perdemos. Porque entra este chip, así como lo que decías ahorita con el tema de las personas migrantes, de por qué chingada madre al venezolano sí y al mexicano no, o por qué... Y entra lo mismo, perdón, gente que haya venido con este tono hoy. Esto del pastel de los derechos, ¿no? Como si los derechos fueran un pastel. ¿No? Entonces, no le den rebanada al de allá porque me quitan a mí cuando igual y tú ni topas, o sea, ¿de qué va esta parte de...? Pero lo que inspira otra vez esta visión de tú sí. De vale madres, ¿no? O sea, separación. Esta parte, sí. No sé, no soy así, no soy, de verdad, quienes me sigan saben que yo no, o sea, soy... A veces. Soy enojón. Yo estaba pensando... No pesimista desde este lugar. Yo estaba pensando ahorita como en una cosa que me parece bien, bien interesante de este modelo, de este abordaje hacia las adicciones, ¿no? O las prácticas adictivas, el consumo de sustancias y demás. Que también aquí en nuestro bonito México está en super pañales. Seguimos apelando al modelo de la abstinencia, como parecido en la sexualidad.
se parece mucho, o sea, como de casi no cojan para que entonces no les pase nada. Y yo creo que hemos avanzado muy poquito en eso de que si dar la información, que si dar condones, que si anticoncepción, etcétera, pero ha sido como baby steps. Y en cuanto a tema de sustancias, no, escuchamos en la radio campañas que te dicen no arruines tu vida, no consumas, cuando tocaría que se abrieran conversaciones más hacia la reducción del daño, hacia estas estrategias que nos están permitiendo ver que no vamos a poder cambiar el comportamiento de las personas, cada quien sus batallas, cada quien sus decisiones, y son sujetas de derecho. El Estado, la sociedad, tenemos como que proveer las posibilidades de que se pueda vivir de manera plena, digna, con su derecho a la salud, etcétera. Entonces no estamos lográndolo, creo, ni desde la sexualidad, y ahorita escuchándote, pues desde las adicciones tampoco. Se sigue pensando que la solución es la abstinencia, y eso está muy, muy old school, ¿no? Y hacer la realidad, ¿no? O sea, es como decir, pues la gente no se droga. O sea, el único método para poder hacer que la gente lo haga es asustándoles, ¿no? Exacto. Para la acogida y para la drogada. Y la realidad es que, pues, la gente coge y la gente se droga. Entonces, nos drogamos. ¿cómo podemos hacerle para reducir la mayor cantidad de daño, o que la gente lo haga informada? O sea, porque si es como pues con el alcohol, como con la cafeína, Claro. con cualquier, y como ya lo hemos hablado aquí, hay una línea muy delgada entre pasártela bien a volverte o a tener una conducta adictiva. Sí, desde la compulsión y todo eso. Y es esta idea de que de verdad como sociedad tenemos que replantearnos un chingo de cosas, porque es otra vez el discurso de el que se mete se inyecta pues por se lo drogadicto, buscó por drogadicto. el que cogió pues porque Pues cogió por puta. promiscua Y y entonces puta. no sé qué, y y ahí por qué la sociedad tendría que estar entrando al quite, güey, Ujú. ¿no? O sea, por qué yo tendría que encargarme de que tú Yo de tengas- inmaculada moral. exactamente, la Inmaculada Concepción se tiene que encargar. ¿Por qué yo me voy a encargar de esto? Pero es que, Bueno, a ver, ya hay déjame- otras condiciones que a lo mejor, como ya lo hemos dicho, o sea, que tienes malos hábitos durante toda tu vida y de repente a lo mejor sí te buscaste, ¿sabes? Y eso no lo vemos. a eso iba. Mientras se la pasa la gente señalando la sociedad, todas estas, incluso se meten con niñas de 5 años en la escuela, nadie le está diciendo a la señora que se fuma 3 cajetillas al día. Claro. Nada. Que se toma 2 litros de coca al día. 2 litros de coca, cabrón, y 5 McDonald's. Nadie. Entonces, Eso sí. pero otra vez, no es que una cosa esté peor que la otra, es así como vamos a tener las personas hipertensas, diabéticas, así también tenemos que atender a las personas que tienen conductas adictivas, que ven con VIH, porque son problemas de salud pública. Entonces, lo que menos cuesta es no tener estas complicaciones, no esperarnos a que lleguen a lo último, ¿no? A la última consecuencia de que no se trató o no se hizo algo. Claro. Y bueno, en realidad, digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí quería mencionar, por ejemplo, que aquí en México de repente sí ha habido también algunos movimientos muy chiquitos, pero que sí han tratado de posicionar, por ejemplo, el tema del VIH en otras poblaciones. Por ejemplo, personas indígenas, personas con discapacidad, que si bien, pues prácticamente no hay evidencia, por ejemplo, de que haya una mayor probabilidad de que una persona indígena contraiga el VIH, ¿no? O sea, también un poco relacionado con quizás sus lugares donde viven, quizás por sus redes sexuales. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Que ya hemos hablado mucho aquí, que de repente pues se les niega la posibilidad de la sexualidad. Entonces también, o sea, como que a pesar de que tienen menos información, pues en muchas ocasiones pues también tienen pues menor contacto sexual con otras personas. Entonces, al menos aquí en México no ha habido digamos que evidencia de que hay una mayor afectación, pero lo que sí creo que es muy importante recalcar es que haya o no haya, siempre debería haber también la información y la promoción para que las personas con cualquier tipo de discapacidad o que hablen cualquier lengua indígena, pues puedan también acceder a la información, ¿no? O sea, porque pues obviamente todo está en español, todo está, pues no sé, en la televisión. ¿Y qué pasa si la persona tiene una discapacidad visual? ¿O qué pasa si, pues, no sé, otro tipo de cosas? Entonces también creo que es importante no olvidarnos que pues las diferentes poblaciones, sean adolescentes, sean migrantes, sean mujeres cisgénero, pues necesitamos que haya pues la información, los medios de prevención
sean específicos para cada uno de nosotros y por lo tanto pues sigamos exigiendo al gobierno que tiene, bueno, al Estado que tiene esta responsabilidad de cuidar la salud de todas las personas, pues a que esté disponible. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya a las conclusiones? Sí, porque ya estamos cortos de tiempo y de paciencia. No, Cheto. Conclusiones. Yo quiero empezar, bueno, no sé si lo llamaría como mi conclusión, pero estaba pensando un poquito en hacer como este llamado. Es que hay como varias bandas que se resisten, ¿no? Y ni topan el VIH o creen que no, así no saben que a lo mejor tienen una persona cercana, o a lo mejor ni se han hecho su propio check-up, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, pero que justo están como resistentes a todos estos esfuerzos, todos estos activismos y todas estas búsquedas por erradicar el estigma, el tema del desabasto, etcétera. A esa banda yo le diría como que, güey, si de pronto no conectas, y me choca, porque no tendríamos por qué hacer esto, que en el manchismo sucede como, piensa en tu hermana, piensa en tu mamá. Es como, güey, piensa en todas las personas que no tendrían que estar viviendo estos machismos cotidianos, estas violencias cotidianas. Bueno, creo que de la misma manera me gustaría invitar a conectar con eso. No tendría que ser, pero si te mueve un poquito más el saber que cuando apoyas esto, también estás apoyando a estas, entre comillas, víctimas inocentes, cuando la realidad es que pues, son solo personas, todas teniendo temas de salud y que todas tendríamos que poder acceder a ese grado máximo alcanzable de salud. Pero vaya, si conectas con la historia de una niña, la historia de un bebé, la historia de una persona adolescente, de una persona adulta mayor, de una persona migrante, si desde ahí te movió, chingón, güey, sigue conectando y te invito a que cheques qué otras telarañas te están impidiendo valorar las otras vidas, ¿no? Las de las personas que consumen sustancias, las de las personas trans, hombres gays, hombres que tienen sexo con hombre, etcétera, para que puedas entonces sumarte desde esta convicción como muy personal, ¿no? Y que puedas de verdad alzar la voz, socializar esta información, etcétera, porque como podrás darte cuenta, hace falta un chingo, ¿no? Todavía por andar. Y ya, I rest my case. Gracias, Kikis. Bueno, pues yo nada más quería reiterarles que el VIH en términos tecnológicos y médicos es un asunto del pasado. Sí se detecta a tiempo. La cuestión es que todavía tenemos muchos problemas sociales por los cuales la gente tiene miedo de salir con su estatus, de hacerse pruebas, porque la verdad es que la sociedad es bien culera. Entonces empecemos a cambiar nuestras narrativas, a cambiar cómo vemos este padecimiento, a dejar de pelearnos por el pastel de las condiciones médicas y de las condiciones sociales, y veamos esto como un beneficio que nos podría ayudar a todas y todos. Entonces, no quitemos el del renglón, sigamos socializando esta información y escuchen esto, escuchen todo lo que dijimos en este podcast, todas las cosas, todos los conceptos tan básicos en torno al VIH para que se informen y rompan con esos estigmas. Claro, y yo quería un poco retomando el episodio que tuvimos hace algunas semanas donde hablamos de que falló uno de estos ensayos clínicos para la vacuna, y pues que nos recuerda que no tenemos pues una vacuna, una cura tampoco para el VIH. Pero incluso si los tuviéramos, o sea, el hecho de que sigue habiendo tanto estigma hacia el sexo, hacia las drogas, hacia la diversidad, pues eso seguiría ahí, ¿no? O sea, y como podemos ver, muchos de estos problemas sí son tecnológicos, biomédicos, sí son del sistema de salud, pero pues el estigma y la discriminación son los que siguen jodiendo todo, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos cambiar, o sea, con o sin vacuna, con o sin cura, esa parte de cómo nos relacionamos con el VIH como individuos, como profesionales de la salud, como profesores, como vecinos, como ligues, pues cambia mucho como puede cambiar la epidemia hacia el futuro, ¿no? Así que, pues seamos en ese sentido más responsables con toda esta situación para que seamos gays, seamos trans, seamos migrantes, seamos niños, seamos mujeres cisgénero, pues todos y todas tengamos acceso a todo lo necesario. A ver, Kiko, déjame parafrasear lo que tú dijiste. No quiero decir más duro. Típico. Y directo. Típico hombre cis, blanco. Privilegiado. Voy a mansplainear un poquito. No, lo voy a decir. O sea, lo que pasa es que lo dije suavecito. Es que bonito. tú me conoces. Yo sí soy. Soy soft porn. Soft porn. A ver, lo que hicimos hoy, gente, fue quitarle el foco a una de las poblaciones de las que normalmente hablamos cuando hablamos de VIH.
a hombres gays y HCH. Hoy le quitamos ese foco, quitamos esa parte de la ecuación y hablamos un poco de otras historias. Akiko te decía ahorita que si a lo mejor al contarte estas historias te llegó por ahí, quizás era un poco el objetivo también, ¿no? A lo mejor no te entra por un lado, te entra por el otro y está bien, pero te tiene que llevar a una conclusión. Y es que la historia o las historias de las niñas que contaron Baruch y Akiko son tan válidas como las historias de aquellas personas a las que hoy tú todavía sigues estigmatizando y juzgando. Y la ecuación va para los dos lados. Es tan válida la historia de la niña como tan válida del hombre que tiene sexo con otros hombres y hoy vive con VIH. Y si esta reflexión no te lleva a tratar de empatizar más, a tratar de relacionarte mejor con este tema, y por el contrario, y aquí perdón, saco mi cringe, te lleva al, es que la niña no se lo buscó, por eso puedo empatizar con ella. O es que la persona migrante tampoco se la buscó porque fue víctima de trata de personas y después violencia sexual y entonces no sé qué tanto. Y entonces no se la buscó, pero el que se mete drogas inyectables sí, y el puto, la puta que coge con 20 cabrones sí, se lo buscó. Entonces no entendiste nada. Sí. No digas esas palabras. Perdón. Pero es que, por favor, sí que tu reflexión ahorita es, te venimos a contar otras historias, más bien usamos a Baruch para bueno, qué buena entrevista te hicimos hoy. Sí, gracias al experto invitado. Un invitado que no sé. Sí, tenemos invitadas. Pero qué bueno que tenemos Baruch, porque era importante darle visibilidad a otras historias. Por la razón que ya dije, pero también porque están ahí, y porque hay que nombrarlas, y porque hay que contarlas, y porque hay que también empezar a generar estrategias desde todos los lados para que lo que pueda dejar de pasar, deje de pasar. Y porque nos va a ir mejor controlar a todos los flancos de esta situación de VIH, ¿sabes? A todo mundo le va mejor si contamos estas historias, encontramos mecanismos para poder, o estrategias para poder prevenir, y en todo caso, ojalá un día erradicar este tema. Pero como bien decía Baruch, esto no va a pasar en tanto en nuestra cabecita no cambie la forma y la perspectiva en la que vemos estos temas que están intrínsecamente relacionados con el VIH. Entonces, please, que estas historias te hayan servido hoy para empatizar, pero ojo, cuidadito, y llegaste a una conclusión en la que reforzaste un prejuicio que tenías. Sí, no era por ahí. Porque no era por ahí. Entonces, esta historia se contó, estas historias se contaron porque tienen que ser contadas, porque existen y porque son tan válidas como las otras que hemos contado aquí. Así que, por favor, ve a platicar, ve a conversar, ve a contar estas historias. Como decía Kiko, por donde te llegue, hombre, por donde te entre, por adelante, por atrás, por abajo, por arriba, por donde sea. Pero por favor, haz algo al respecto. Gracias, Baruch, por todo el conocimiento invitado, de hoy. Ricardo Baruch. Y pues gracias. Gracias. No se olviden No se olviden seguirnos en @sexscándala en Instagram, seguir viendo los videos en YouTube, en el canal específico de Sexscándala, y por supuesto seguirnos recomendando. O sea, creo que este tema de VIH siempre nos trae un poco más de seguidores, así que, por ejemplo, si a ustedes les interesó saber esta como otra cara de la epidemia, pues también compártala con sus cuates que viven con VIH y que no viven con VIH, para que se enteren que pues el tema es mucho más complejo de lo que a veces pensamos. Exacto. Sí. Y tú ibas a decir algo, ¿verdad, corazón? No, ya, besos en el orto. Besitos Cuídense. consensualitos. Por entre joven. Adiós.